Bienvenidos a su informativo municipal. Aquí se habla Pedro Carbo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos a su informativo municipal. Aquí se habla Pedro Carbo. Iniciamos con el recorrido de noticias más destacadas del cantón. Promover la organización y el emprendimiento local es el objetivo del acuerdo establecido entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Municipalidad. Conozcamos un poco más. El alcalde Ignacio Figueroa mantuvo una reunión con el subsecretario del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Diego Valencia, para establecer un acuerdo entre las dos instituciones que permita fortalecer la organización y el emprendimiento en el cantón. El sentido de esta reunión es provocar un acuerdo y una sinergia estratégica institucional entre el GAD local y el Ministerio de Inclusión Económica para fomentar la economía popular solidaria en la localidad, a través de diferentes prácticas de política pública. Para eso está, por ejemplo, la Escuela de Economía Popular Solidaria, está la recuperación de las ferias inclusivas como el mecanismo natural de contratación para los actores de la economía popular y solidaria dentro de la compra pública. Está, por ejemplo, el registro de la economía popular solidaria, el sello de calidad de la economía popular solidaria, el fomento de los espacios de comercio para que los actores puedan salir a promocionar y vender sus productos. Es decir, tenemos muchas líneas de trabajo conjuntas, pero es también promover que dentro de la alimentación escolar se vaya incorporando productos frescos, productos de la agricultura familiar campesina, de la economía popular solidaria, a la alimentación de los niños en las escuelas. En la reunión se acordó que el Ministerio de Inclusión realizará un levantamiento de información sobre las organizaciones sociales, mientras que la municipalidad revisará y aprobará una ordenanza para el fomento de emprendimiento en el marco de los programas de la economía popular y solidaria. Después de la emergencia del abastecimiento de agua en Pedro Carbo, se pudo mejorar la presión y dotación de agua en varios sectores. Conversamos con ciudadanos y representantes de la empresa municipal de agua potable. Técnicos de la empresa municipal de agua y alcantarillado realizaron un recorrido en los sectores para verificar la presión del agua después de la emergencia del desabastecimiento que afectó a zonas altas de la cabecera cantonal. Bueno, atravesamos un desabastecimiento en el cantón Pedro Carbo debido a que la sequedad de la época invernal. Sabemos que los acuíferos se llenan de manera de filtraciones de aguas de lluvias. Otra, también hemos tenido inconveniente en un pozo de Fumisa que nos está enviando menos litros por segundo y eso ocasionó que tuviéramos este desabastecimiento, y más a los lugares, a los puntos altos que son Santa María, Barrio Colombia y Durán, que son puntos que siempre sufren por la presión del agua. Entonces también tuvimos un inconveniente de manipulación externa a las válvulas de aire. Entonces nos manipularon las válvulas y en la salida del aire de la tubería tuvo inconveniente. Entonces eso nos causó perjuicios al envío del agua a la población. Entre las acciones ejecutadas, la empresa de agua implementó medidas de seguridad para las válvulas de paso y puso en funcionamiento el nuevo pozo perforado por la municipalidad, el mismo que cuenta con 123 metros de profundidad y un caudal de 11 litros por segundo, uniéndose a 4 pozos más que funcionan para la dotación de agua en Pedro Carbo. Se tomó medidas en lo que es poner protección en las válvulas de aire para en sí ya no tenga manipulación estas válvulas. Lo otro que se tomó fue que en el mes de abril se hizo la perforación de un pozo de 123 metros de profundidad para esto ayudar el caudal a la planta. Estamos ahorita con un caudal de 50 litros por segundo, que eso nos ayuda bastante al envío de la población y para que en los puntos más altos, como son Santa María, Barrio Guayaquil y Durán, les llegue el agua con su debida presión. En este recorrido visitamos a los usuarios de los barrios Amazonas, Guayaquil y Santa María. Nos comentaron el cambio que ha tenido el sistema de agua con el funcionamiento del nuevo pozo de las Cucharas. Antes venía poco el agua, venía poquito, pero desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es poquito, de ahí ya no había. Pero ya ahorita ya estamos, suficiente agua ya hay. ¿Desde qué hora tenemos? Ya, yo me levanto a las 5 de la mañana y ya hay agua. Y a veces yo me baño a las 10 de la noche, todavía hay agua. Aquí en nuestro sector el agua primero era muy deficiente, no había mucha agua. Ahora está el agua a las 5 de la mañana, 5 en punto, a las 8:30 de la noche y está más la presión más alta del agua.
Ya tenemos unas semanas que hay buena presión de agua, casi no carecemos del agua, ¿no? Igual cuando no había agua, el tanquero nos hacía llegar el agua. Por lo general hay que cerrar la llave de presión para que no se salga la manguera y se rebose el agua. Juntos construimos un mejor Pedro Carbo. Esta semana, Pedro Carbo se integró a un consorcio dedicado a enfrentar el cambio climático. El alcalde Ignacio Figueroa participó como expositor en esta jornada. El Cantón Pedro Carbo es parte del primer consorcio a nivel del Ecuador y de América Latina para enfrentar el cambio climático. La asociación está integrada por 19 gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos prefecturas, municipios y juntas parroquiales de Guayas, Manabí y Santa Elena. El objetivo es crear planes y programas con inversión para el mejoramiento de los ecosistemas y de las condiciones de vida de los agricultores, ganaderos y pesqueros, actores trascendentales de la cordillera costera. El alcalde Ignacio Figueroa estuvo invitado como expositor, quien comentó su apreciación acerca de la temática. Que el marco de este consorcio nos permita poder desmantelar esos pelos institucionales que puedan enfrentar problemas que presenta la humanidad en su conjunto para poder mejorar las condiciones de vida y de buen vivir que establece la Constitución. A veces creemos que el cambio climático solo en lo rural o solo en lo disperso, no. También es en lo urbano, porque el clima cobija a los pobres, cobija a los ricos, cobija a los que viven en el sector rural, cobija a los que viven en el sector urbano. Pero nosotros no podemos dejar de entender que el 80% de nuestra población vive de la agricultura y la ganadería, y que si no hacemos acciones para poder enfrentar lo que está sucediendo ahora, realmente nos tendremos que lamentar. También tenemos que revisar qué acciones tomamos como GAP municipales que nos compete. Realmente felicito, muchas gracias señor prefecto por atendernos en su provincia. Seguiremos trabajando, no importa si desde la alcaldía o desde cualquier espacio, cuando nosotros estamos convencidos, creo, los presentes estamos convencidos, como decía la señorita de Ambiente, desde la trinchera en la que estemos, ahí estaremos defendiendo los principios en donde hemos venido trabajando toda la vida. Un abrazo y muchísimas gracias. Esta iniciativa fue impulsada desde el 2012 y ha contado con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, Senagua y CIFEN, y se concreta con la firma de convenio. El Ecuador ha evidenciado los graves resultados del cambio climático con desastres naturales, como inundaciones, sequías, deshielos en la cordillera andina, entre otras afectaciones. ¿Y tú, ya pagaste tu predio? Yo pago mi predial para estar al día. Me paga tu predial y estarás mejor. Así nos evitamos juicios de coactiva. Si pagas tu predial, todo estará mejor. Cámaras de seguridad. Qué bonito. Calles que se ven mejor. Qué lindo. Aprovecha los descuentos y que viva la inclusión. Municipalidad de Pedro Carbo. Juntos lo hacemos mejor. Mejorar la calidad de la educación combatiendo el analfabetismo digital es el objetivo de la municipalidad y el Ministerio de Educación. Veamos. Una moderna sala de computación recibió la unidad educativa Carlos Monteverde Romero. La alcaldía entregó el pasado jueves 22 computadoras, proyectores, sillas para habilitar un espacio que beneficiará a más de 2.000 estudiantes. Nos sentimos agradecidos de ver el interés que ustedes tienen para toda la institución, para lo que es el estudiantil, para todos nosotros. Nos sentimos contentos porque creo que ustedes quieren que cada día nosotros como estudiantes tengamos nuevos desarrollos tecnológicos en nuestras vidas, ¿no? Las obras fueron coordinadas con el Ministerio de Educación en el marco de una firma de convenio que se desarrolló en el mes de mayo. El director distrital Jorge Fernández, durante el evento, destacó la intervención del Cabildo en varias actividades para fortalecer la educación en las escuelas fiscales. Un laboratorio completo. Cuando quiero decir completo es con toda la tecnología, con equipos, con infocus, con reguladores, y realmente la gratitud enorme, no solo al alcalde, sino también a todo el cabildo, por el apoyo que hemos tenido constantemente al Distrito de Educación. Y no solo hemos recibido computadoras, también hemos recibido diferentes obras en varias escuelas. Todos los años ya es una tradición que nunca se pierda los kits educativos que entregan. Hay que seguir trabajando para acercar el acceso tecnológico a los estudiantes, a los adultos también. Por ese motivo también el municipio hace mucho tiempo atrás ha permitido accesos gratuitos a internet en los espacios públicos para que los jóvenes, los estudiantes
puedan tener una condición más adecuada de acceso a la tecnología. La municipalidad continuará trabajando no solo en la dotación de infraestructura y equipos informáticos, sino en la entrega de herramientas básicas para el aprendizaje de los estudiantes. Más mujeres continúan confiando en sus capacidades para nuevos emprendimientos. En Valle de la Virgen se realizó la clausura del curso municipal de repostería. En la parroquia Valle de la Virgen, 35 mujeres culminaron su etapa de aprendizaje en los cursos de repostería y pastillaje realizados por la municipalidad. Ana Aguas, moradora de la parroquia, comenta lo aprendido y la importancia de estos cursos para las mujeres. Hemos aprendido a hacer tortas, bocaditos, vueltas de carne, vueltas de queso, empanaditas. Y es muy bueno aprender porque es una fuente de ingreso para nosotros aprender y podernos poner nuestro propio negocio. Un agradecimiento muy enorme al alcalde porque nos ayudó con esto y que siga así ayudándonos para seguir avanzando y tener más conocimiento de otras cosas. Los cursos de emprendimiento se vienen desarrollando a lo largo de la administración municipal de Ignacio Figueroa. Es muy importante que la mujer día a día se desarrolle, no solamente en su hogar, sino también dentro de la sociedad, dar ejemplo de superación, que es lo que nos interesa como municipio, como gobierno municipal, y más que todo de hace 9 años se están emprendiendo diferentes actividades, no solamente en el cantón, sino también en el área urbana, el área rural, porque para nosotros como gobierno municipal, todas las mujeres de diferentes sectores, desde el último rincón de Pedro Carbo, son importantes. El objetivo es fortalecer las capacidades de los ciudadanos de sectores y recintos. Gracias amigos televidentes por acompañarnos en su espacio de información. Aquí se habla Pedro Carbo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a su informativo municipal. Aquí se habla Pedro Carbo.